Let us pray with the Christ who's within us and among us. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siéntese, por favor. Yo voy a interpretar lo que dice el obispo para que entiendan bien. It is a great joy to be with you on Easter. Un gran gozo estar con ustedes en la Pascua. And if you've been to this cathedral many, many times, you are welcome that you're here. Y si usted ha estado aquí en la catedral muchas veces, bienvenidos que están aquí. And if you're here for the first time, we are so glad you're here. Y si están aquí por primera vez, estamos tan alegres que ustedes están aquí. You know, a few weeks ago at the Grammy Awards, a man named John Batiste, a wonderful, wonderful songwriter, received several awards. Hace unas semanas en los premios del Grammy, un señor que se llama John Baptiste ganó unos premios. And in his acceptance speech, he said, music is a spiritual practice. Y él dijo, cuando ganó, él dijo, la música es una práctica espiritual. He says, it's as if you write a song, and that song gets into a person's heart exactly when they need it. Es como uno escribe una canción y la canción entra el corazón de uno cuando la persona más lo necesita. It's almost like radar. The song will find you where you are. Es como el radar. La canción te va a encontrar donde usted está. So on this Easter Sunday, with our wonderful choir here, see which song really touches your heart. Entonces dice el obispo, este Domingo de Pascua, con el coro, a ver, ¿qué canción más le toca su corazón? ¿Qué canción más le penetra su corazón? And just that there are many different songs for different times, the gospel stories about the resurrection of Jesus are very different, and there's a whole lot of them. Igual a como varias canciones por varios momentos, los evangelios, las historias de la resurrección del Señor son varios. Y cada uno es un poco diferente que toca el corazón cuando más lo necesita. So what I'm going to do for the next few minutes is look at a couple of those stories from the Gospels and see which one is most meaningful to you at Easter 2022. So lo que vamos a hacer es ver unas historias de la resurrección, a ver qué más te toca a tu corazón de las historias de la resurrección de Jesús que vienen de la Biblia. One of those stories comes from John's Gospel. Hay una historia que viene del Evangelio según San Juan. And in that story, we hear that Mary Magdalene, while it is still dark, leaves her house and goes to the tomb to anoint the body of Jesus. En el Evangelio de San Juan escuchamos que cuando todavía está noche, todavía está oscuro, María Magdalena va a la tumba de Jesús para lavar su cuerpo. And when she gets there, the tomb is empty. The body of Jesus is not there. And she is really upset. She doesn't know where they've put his body. Cuando María llega a la tumba, el cuerpo de Jesús no está. Y María está muy molesta y dice, ¿dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? Even while it was still dark, and even when she was confused, Mary Magdalene stayed faithful. Aunque estaba oscuro, aunque María estaba confundida, ella mantuvo su fidelidad, ella mantuvo su fe. And into that darkness, into that difficult time, comes the risen Jesus. Y ya en el medio de la oscuridad, en el medio del problema que María tenía, viene Jesús resucitado. Could that be similar to our time? Quizás eso puede ser igual a nuestro tiempo hoy. Think about all the divisions we have in our country right now. Piensa en este país, tantas divisiones que tenemos aquí, ¿verdad? We have the sin of racism all around us. Tenemos el pecado del racismo alrededor de nosotros. It seems like we're doing nothing to address climate change or gun violence. Y le parece que no estamos haciendo nada porque siempre hay pistolas matando gente, siempre el clima está cambiando. ¿Y qué estamos haciendo? And every day when we see the war in Ukraine, we're reminded that there's evil in our world. Y cada día cuando vemos la guerra en Ucrania, estamos recordados que hay mal en este mundo. But just like Mary Magdalene stayed faithful, we're called to stay faithful. Pero somos igual a María Magdalena, que ella tenía fe y nosotros tenemos que tener fe. And in this difficult time in America, could it be that we wait faithfully
for the risen Jesus. Y quizás puede ser que en el medio de los tiempos difíciles en este país tenemos que esperar por Jesús resucitado. Another story that we get in the Gospels. Hay otra historia que viene del Evangelio. On Easter night, En la noche de Pascua, the apostles are gathered together in the upper room, allá están todos los apóstoles en la noche de Pascua juntos en un cuarto. and the risen Jesus appears to them. Y mientras que están juntos aparece Jesús resucitado. And he says, peace. Y él dice a ellos, paz. But one of the apostles, Thomas, was not there. Pero el apóstol Tomás, cuando Jesús apareció, él no estuvo. And when he arrives, the apostles tell him, we've seen the risen Jesus. Cuando llega el apóstol Tomás, los demás dicen, mira Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. And Thomas says, I will not believe until I see the wounds in his hands, the wound in his side, and the wounds in his feet. Y Tomás dice, yo no voy a creer que Jesús está resucitado hasta que yo veo con mis propios ojos su mano, su costado y sus pies. And Thomas actually got it right. ¿Y sabe qué dice el obispo? Tomás tenía razón. Because Thomas didn't want a Jesus that was just like an angel somewhere. Porque Tomás no quiso un Jesús como un ángel allá en el cielo. Thomas wanted a Jesus that's going to take the wounded of the world with him. Tomás quiso un Jesús real, un Jesús que iba a tomar los heridas del mundo y los problemas del mundo con él, un Jesús que se puede tocar. So a week later, when Jesus appears, Thomas can see the wounds in his hands and his feet. La semana después, cuando aparece Jesús de nuevo, Tomás puede ver las heridas en sus manos y sus pies. And Thomas says, my Lord and my God. ¿Y qué dice Tomás cuando mira a Jesús? Dice, mi Señor y mi Dios. Because this is a God who cares about the wounded of this world. Porque en Jesús, Tomás mira un Dios que le importa las heridas del mundo. So maybe that story speaks to your heart this Easter. Y puede ser que esa es una historia que habla a su corazón este Pascua. And then there's another story from Luke's Gospel that we just heard a few minutes ago. Y hay una historia más del Evangelio según San Lucas que acabamos de escuchar hace poco. So the story there is that the women go to the tomb early Sunday morning. The body is not there. Y aquí en San Lucas escuchamos, bien temprano en la mañana las mujeres van a la tumba, el cuerpo no está. But there are two men dressed in dazzling clothes. Pero encuentran allá en la tumba, no cuerpo, pero dos hombres vestidos en blanco brillante. And the women are terrified. Y tienen miedo las damas, las señoras. And then the two men said to them, remember what Jesus said to you. Y recuerden lo que dijeron los hombres. Los hombres allá en la tumba dijeron, recuerden ustedes lo que dijo Jesús. Remember that Jesus said that he would be taken into the hands of sinners, crucified, died, and then he would rise again. Recuerda que el mismo Jesús dijo que iban a tomar su cuerpo en las manos de pecadores, lo iban a crucificar, iba a morir y iba a resucitar. And then the women remembered that. Y las mujeres cuando escucharon recordaban lo que dijo Jesús. So today might be a day for us to remember all the grace in our life. Quizás hoy es un día para recordar, como las mujeres, recordar toda la gracia, todo el amor de Dios en nuestras propias vidas. All the amazing grace. Toda la gracia sublime que tenemos del Señor Dios. And maybe we're called to remember another story in Luke's Gospel. Y quizás estamos llamados hoy a recordar otra historia del Evangelio según San Lucas. It's the story of the tax collector, Zacchaeus. La historia de Zaquías. ¿Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo del Evangelio? Now Zacchaeus was really, really short. He wasn't nearly as tall as Tom. He was really short. Zaqueo era un hombre chaparrito, así, no tan alto como yo no soy muy alto. Zaqueo era así. And so when Jesus was coming to his town, he wanted to see Jesus. Y cuando Jesús vino a su pueblo, él quería ver a Jesús. But he couldn't see over the tall people. Pero con toda la gente enfrente de él no podría ver nada. Back when I was in a parish priest, we acted that out with our youth group. El obispo dice que cuando él era un sacerdote en una parroquia
hicieron una drama de la historia de Zaqueo. And so we had a person playing Jesus who was walking down the middle aisle. Y tenía un señor, un muchacho caminando como el parte de Jesús, caminando en el medio de la iglesia. Then we put all the high school basketball players up front. Y los jugadores de baloncesto, los altos, estaban enfrente. And we had a little 6-year-old who was playing Zacchaeus, who was trying to jump up and see over the basketball players. Y un niño chiquito de 6 años tratando de ver sobre los baloncestos. ¿Dónde está Jesús? And then we had a ladder, and she climbed up a ladder and saw Jesus. Y luego tenía una escalador, así la palabra, ladder, ¿ya? Y ella subió para ver Jesús. And if we remember the Zacchaeus story, Zacchaeus couldn't see Jesus, so he climbed up the sycamore tree, and he could see Jesus. En el Evangelio, cuando Zaqueo no podría ver Jesús, subió en un árbol para ver al Señor. And then Jesus got to him and said, Zacchaeus, I'm going to have dinner at your house tonight. Y cuando Jesús llegó a Zaqueo, dijo, Zaqueo, yo voy a comer en tu casa hoy en la noche. So what I invite all of us to do is to remember who was the person who told you about Jesus. So, el obispo nos invita, recordemos, ¿quién es la persona que habló contigo, que explicó a ti Jesús? Because even if we're never told about God, we can figure out that there's a God. Porque la verdad, si nadie nos habla de Dios, podemos ver que hay un Dios. You could go to the ocean, you could go to a mountain, and you could think, you know, there must be a God because I'm not God. I'm not the center of the universe. There's got to be a God somewhere. Cuando vamos al mar, cuando vemos al bosque, cuando miramos la belleza del mundo, podemos decir, sí, hay un Dios. Mira qué bonito. Nadie nos tiene que hablar de Dios. So we can come to the idea about God by ourselves. Nosotros mismos podemos identificar que existe un Dios. But we can't come to the idea about Jesus on our own. Pero nosotros mismos no podemos tener la idea de Jesús sin el apoyo de otra persona. You can't go to a mountain or go to the ocean and think, 2,000 years ago, there was a man named Jesus. Es imposible, si uno va a la montaña y nunca ha escuchado de Jesús, ver la montaña y decir, bueno, ¿sabe qué? Hace 2,000 años hubo un Señor que se llama Jesús. And he healed people and he forgave people their sins. Y Él sanó y Él perdonó al pueblo. And he died on the cross. Murió en la cruz. And then God raised him up. Y Dios lo resucitó. You can't make that up. Eso no entra a la mente si no hemos escuchado de Jesús. Alguien tiene que decir. Somebody has to tell you about Jesus. Alguien tiene que hablar de la historia de Jesús para que entendamos. So who told you about Jesus? ¿Quién te contó la historia de Jesús? And who will you tell about Jesus? Y más bien, ¿a quién vas a contar de la historia de Jesús? And remember that Zacchaeus climbed the sycamore tree to get to see Jesus. Y recuerden que Zaqueo tenía que subir en el árbol para ver al Señor. Where's the place that you go to see Jesus? ¿Dónde va usted? ¿Dónde vas tú para ver a Jesús? ¿En qué lugar vas para ver al Señor? What is your sycamore tree? ¿Qué es tu árbol donde tú tienes que ir para ver la presencia del Señor? Could it be this cathedral? Puede ser que está aquí en la catedral. Could it be the place where you see Jesus? Ese puede ser el lugar donde ustedes miren a Jesús. Okay, now I'm going to do something that preachers hate to do, and that is that I'm going to be silent for a moment. Va a ser algo que dice, los predicadores no les gustamos. Va a mantener un momentico de silencio. And I'm going to lead us in an exercise about memory. Y vamos a hacer un ejercicio, cada uno de nosotros, que involucra nuestra memoria. So I invite you, if you're comfortable, to close your eyes. Si se siente cómodo, le invita a cerrar los ojos and think about everyone who has ever loved you. Piensa en eso. Todas las personas en tu vida que te han amado. They can be living and dead. Toda la gente que han amado a ti, los vivos, los muertos, todos los que te han amado en una u otra forma. They can be people or your pets. Pueden ser hasta los perros, los gatos también. Personas que te han amado. Just envision that. Everyone who has ever loved you. Cada uno.
And they're looking at you with love. Mira, te están viendo con amor. Because on this day of Easter, Porque en este día de la Pascua we celebrate that love is stronger than death. celebramos que el amor es más fuerte que la muerte. And the Jesus that we believe in Y el Jesús en que creemos cannot be killed and gone from us. no se puede matar. Nunca va a desaparecer de nosotros. The Jesus we believe in is still with us. El Jesús en que creemos está con nosotros. He's in this place. Está en ese lugar. He's in the people that you love and who love you. Está en la gente que usted ama y que ama a usted. And he's in our hearts. Y está en nuestros corazones. Hallelujah, Christ is risen. Aleluya, el Señor ha resucitado. Amen. Amén. Amén.